Verde, no parece que haya demasiado, salvo el petróleo, eso sí. Sí. Alineado al petróleo, porque la fotografía 7:37 de la mañana es de, ya conocemos lo que es sorber y soplar para Israel, y es un ataque lo suficientemente fuerte, pero lo suficientemente débil como para ver que a estas horas hay opciones de conseguir el milagro. Es decir, que haya atacado Israel, pero Irán incluso mande un comunicado, empiecen los medios iraníes a decir que el ataque es, ni lo han visto, que iría contra una base militar no nuclear, elemento fundamental marcado por Irán en la jornada de ayer. Si se ataca sobre todo a una base nuclear, Irán se iría del tratado nuclear y por tanto Israel ha medido, habría comunicado, todo condicional, habría comunicado a Estados Unidos el modelo de ataque, el impacto, no habría recibido apoyo, pero tampoco habría recibido un veto como el que recibió Palestina ayer en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Por lo que tenemos el movimiento de ataque de Israel, que ha generado un movimiento de repunte en el mercado, pero la reacción de Irán, todavía no militar, la reacción sobre todo de los medios iraníes, en el que incluso han llegado a decir que ninguna ciudad iraní ha sido atacada. 3 drones, según fuentes oficiales, habrían atacado en esa base militar no nuclear en Irán, pero se supone que ni tan siquiera habría llegado a tocar tierra, a explotar, sino que han sido destruidos. Por lo que es posible a estas horas, 7:39 de la mañana, que veamos la escalada y la desescalada de una manera muy veloz. Escalada con el ataque iraní, israelí, pero tan débil el ataque que ni tan siquiera Irán lo considere un ataque de dimensiones suficientes como para contragolpear. Lo que sí es cierto es que Irán había dicho que con que cayera una piedrecita en el territorio venida desde Israel, habría contraataque. Lo que sí ha cambiado es el plan. El plan era esperar hasta el final de la Pascua. Empieza este lunes, acaba a final de mes. Sin embargo, todo se ha anticipado. Ya era demasiado raro que una parte del mundo geopolítico dijera a ver en qué momento era el momento ideal y además acertara. ¿Qué es lo que hace el mercado? 20 minutos para las 8 de la mañana. Destensarse un poquito. Vamos a ver el SP500 a estas horas, que ha llegado a estar, lo van a ver aquí, en el entorno de los 4.927, que es el punto más bajo que ven aquí. Este punto bajo, 4.927. Desde ahí recuperación, 4.969. Es decir, sorber y soplar, pero a la vez, hecho por Israel. Por ahora, todo se mantiene en un entorno en el que puede frenarse la escalada. La cuestión ahora es saber si Irán entiende ese movimiento de Israel, primero, como que de verdad ha recibido un ataque, porque hay dudas a estas horas que de verdad haya habido un ataque, medios iraníes, y por otro lado, si va a contragolpear. Pero un primer suelo de mercado con el ataque israelí ya lo tenemos, 4.927. Ahí el mercado, aquí abajo, ha entendido que no era suficiente el ataque. Y 0,79, 0,80 abajo. Es decir, hemos recuperado prácticamente 50 puntos. 40 y pico puntos en el mercado después de ver que el ataque era un poquito sorber y soplar. A partir de ahí, es Nasdaq 100, 0,84% abajo. Futuros europeos, quedan 20 minutos sobre todo para que a partir de las 8 veamos el movimiento, van a ser en negativo, pero vamos a ver cuánto. Nasdaq 100, como estábamos viendo, lo mismo, miren el mismo escenario. ¿Dónde está el suelo en no perder los 17.000? 17.033, lo ven en esta parte de aquí abajo. A partir de ahí, 0,85% abajo, pero recuperación. ¿Qué se espera? Que Irán diga lo que va a hacer. Si Irán dice que no lo considera un ataque suficiente, Israel dice que sí, ha atacado, hacia arriba. Sorber y soplar de Netanyahu pasará a la historia. En el sentido de entender, bueno, cómo responder para que los tuyos se queden tranquilos, pero para que un país enemigo no lo considere un ataque. Miren el petróleo, que lo estábamos viendo antes. Fotografía a estas horas, más de un 2% arriba, 2,16. Pero lo mismo, habíamos roto
por aquí arriba, lo ven aquí, los 90 dólares, 90 con 71, 88, 75 a estas horas y en un movimiento para llegar a 87. Sigue perdiendo terreno, hemos partido 86-87. De 86-87 que partíamos de mínimo de la jornada a 90-71, es decir, estábamos en situación de tensión, termómetro puesto, 90-71, descensión, lo ven ahí abajo, 88-74, ¿por qué? Sorber y soplar, sorber y soplar. Ha conseguido Netanyahu sorber y soplar a la vez con el ataque. West Texas, 83-70, 83-68, misma fotografía, incluso en estos momentos bajista, ha llegado a 85-58, que son los 90 del West Texas. 90 West Texas, 85, 90 Brent, 85 West Texas. Con lo que tenemos fotografía parecida. Oro, lo mismo, había roto 2.400 con el ataque, lo ha perdido y está ahora mismo en 2.398. Ha llegado a estar a 2.417, es el de abajo. Ahí. Fotografía clara, 2.388 de mínimos de la jornada. Estamos ahora mismo en 2.398, 2.433 de máximo del día. Con lo que tenemos fotografía clara de descompresión. Sorber y soplar de Netanyahu, que habría relajado al mercado. Plata, 0,11% arriba, 28,25. Ha llegado a estar por encima de los, o cerca de los 29, 28,93. Ojo, porque la prueba de Israel nos sirve para saber dónde están los techos del movimiento de Israel. Ahora hay que esperar al de Irán. Pero en el movimiento de Israel sabemos dónde está el golpe arriba. Es verdad que si hubiera sido de una dureza más potente el ataque de Israel, tendríamos una fotografía todavía más complicada. A partir de aquí, vemos por ejemplo lo que sucede con el 10 años y el 2 años americano. A la baja, pero con una fotografía muy parecida. Ahora recuperando terreno. 4,56, 2 años, 4,94, 10 años. Y si nos vamos al entorno del dólar, cómo ha vivido el movimiento de ataque de Israel, lo tenemos todavía arriba, 0,37. Aquí el calambrazo ha sido menor, pero cosas importantes. 106,24, ha tenido 106,34, es decir, hay una volatilidad menor alrededor del dólar con el ataque de Israel a medio paso. Y el euro, que es un elemento importante para entender, no ha perdido el 1,06. Ha tocado de mínimo 1,0610, pero no da el paso a caer del 1,06 incluso con el ataque de Israel. Ven aquí en pantalla la OEA que confirma que no hay daños en las instalaciones nucleares de Irán, principalmente porque la información que tenemos hasta ahora es que no ha habido ataque a las instalaciones nucleares de Irán, sino a una base militar. Pero es importante, porque era uno de los puntos de escalada. Si había ataque en el entorno nuclear, algo que Estados Unidos le habría dicho ayer, no lo hagan ni de broma, habría una escalada importante alrededor del abandono de Irán del programa nuclear. El otro punto fundamental viene alrededor de Bitcoin. Ya han visto que monedas no hay tanto cambio en toda la parte de Forex. Bitcoin 1,95, 1,83% abajo. Aquí sí que se nota la volatilidad mucho más que en el dólar. ¿Cuál ha sido el mínimo? El mínimo ha sido 59.629. Es decir, el Bitcoin con el ataque ha perdido los 60.000 dólares, los ha recuperado con fuerza, ha llegado incluso al entorno de los 63, 62, 310, caída del 1,90. Por lo que fotografía clara, a falta de prácticamente 15 minutos para las 8 de la mañana, cuando Europa se meta de lleno en esa preapertura de mercado y veamos en negativo los futuros europeos con prácticamente total seguridad, tenemos la sensación de que a las 5 de la mañana el mundo cogió una presión importante, tensión sobremanera, descensada muy rápido por lo que había dicho Netanyahu e Israel. El ataque será en unas condiciones suficientes para solventar una respuesta a Irán directa, pero no lo suficiente como para que Irán contragolpee. Esto segundo no lo sabemos. Hay que calibrar que de verdad Irán no vaya a contrarrestar. 7:47, enseguida volvemos con toda la información de lo que está sucediendo y vemos el detalle de cómo el mercado va reaccionando y de cómo los analistas nos van analizando, nos van poniendo piedra a piedra
alrededor de cómo se construye la nueva crisis alrededor de la respuesta de Israel, que parece muy contenida. Enseguida volvemos. Siete y 51 de la mañana, estamos intentando calibrar cómo ha sido el ataque, aunque condicional, porque incluso desde Irán se plantea la opción de que eso que ha sido, ¿no? En distintos medios a estas horas. Quedan 10 minutos para las 8 de la mañana, 9, para intentar ver también cómo abre Europa. Estados Unidos cae, pero menos. Wall Street en futuros de lo que se esperaba. El petróleo sube, pero menos de lo que se esperaba. El oro sube, pero menos de lo que se esperaba. La renta variable va a sufrir menos de lo que se esperaba. Y a partir de aquí vemos una fotografía clara como Australia, por ejemplo, le ha pedido a todos sus ciudadanos que empiecen a abandonar Israel ante la posible respuesta también de Irán al ataque de Israel en suelo iraní. ¿Cómo ha sido? Ha sido en una base militar no nuclear, aspecto fundamental, la OEA ya lo ha confirmado también, y por tanto podría conseguir Israel un ataque suficientemente débil, hablado con Estados Unidos, no apoyado por Estados Unidos, y en el que Irán pudiera no contestar, pudiera, en condicional, porque los mensajes de Irán han sido en los últimos días que iba a contestar, en un entorno donde
sí que vemos una fotografía alrededor de una publicación en Twitter de Tali Golif a estas horas, parlamentaria del partido del Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu, miembro del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores del Parlamento. Está diciendo: buenos días, querido pueblo de Israel, dice Dan Boroner, una mañana en la que la cabeza se mantiene en alto con orgullo. Israel es un país fuerte y poderoso. Recuperemos el poder de la disuasión, dice la jefa de la oficina de Israel, Edan Bronner, informando sobre una publicación en Twitter, es decir, Bloomberg, informando sobre una publicación en Twitter de Tali Gottlieb, parlamentaria del Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu. Buenos días, querido pueblo de Israel, una mañana en la que la cabeza se mantiene en alto con orgullo. Israel es un país fuerte y poderoso. Recuperemos el poder de decisión. Está informando Bloomberg desde Israel. Ojo, porque S&P Global Ratings recorta la calificación crediticia de Israel a A positivo desde AA negativo, citando las tensas relaciones entre Israel e Irán. Ha esperado al movimiento de Israel para hacer ese movimiento de bajada, de recorte, de calificación crediticia de Israel a A positivo, lo reduce a A positivo desde AA negativo. Tenemos también una fotografía clara a estas horas en el que la televisión estatal iraní dice que el fuerte sonido escuchado en Isfahán fueron los sistemas de defensa aérea disparando contra pequeños objetos sospechosos, pero no hay daños en instalaciones iraníes. ¿Qué está diciendo, por ejemplo, Barclays hasta ahora sobre el precio del petróleo? Veremos que esta huida hacia la seguridad continúa, pero ahora mismo el petróleo no está reflejando un movimiento de una tensión exagerada. Quedan 5 minutos para el movimiento de preapertura, una hora antes de los mercados en Europa, cuando vamos a ver también cómo se mueva los futuros de la renta variable europea. Hasta ahora, ¿qué es lo que hace el mercado? ¿Hay más movimientos de destensión después del ataque de Israel a Irán? No, estamos desde hace más o menos 30 minutos, 40 minutos, en una situación de calma, de espera, dentro de la tensión en la que se está viviendo. SP500 hasta ahora, que nos puede dar un poco la fotografía, la visión. Hay un punto fundamental: se han perdido los 5.000. Eso ya no hay quien lo quite. Y luego hay un elemento fundamental en el día. Vamos a ver si podemos configurar el gráfico. Miren, por un lado, vamos a poner, en lugar de en 5 minutos, en un día, la visualización, porque queremos ver cómo es el movimiento en la semana y cuántas velas rojas estamos acumulando. Y ahora busquemos un mes para ver aquí, y ahora hagamos grande, para ver el movimiento del SP, pero bueno, no en futuros, sino el contado, perdón, el de abajo, ahí. Por lo que queremos ver cómo está el movimiento. Hay que cambiar 30 minutos por un día, como habíamos hecho antes, y tenemos por otro lado un mes, por ejemplo. Queremos ver la profundidad de la caída en tiempo, vamos a hacerlo grande, en diario. ¿Cuántos días acumulados llevamos de caída? A la espera de que hoy sea un día complicado. Si lo vemos en días, si hacemos grande el gráfico para ver la parte final. Claro, hagámoslo un mes o 5 días aquí. Ahora podemos hacerlo más grande. No, 30 minutos. Bueno, no podemos verlo. La clave fundamental está alrededor de: hemos acumulado 5 velas rojas continuas que no se veía desde hace más de un año en el SP500. Luego intentamos configurar el gráfico para enseñarlo. Pero ese es el elemento clave de esta mañana. Otra vela roja diaria nos empieza a reflejar el cambio de tendencia alcista-bajista en el mercado. Hoy será una de las cuestiones clave a preguntar a los analistas alrededor de cómo se empieza a ver, cómo empieza a moverse, cómo empieza a jugar la fotografía del movimiento de caída. SP500, Nasdaq por otro lado 0,85% negativo, 0,77 el SP500, vamos perdiendo fuerza en la caída, y tenemos el petróleo por otro lado en una fotografía clara de subida, 2,18, pero miren el movimiento final, ¿no? La parte aquí en la que ya encuentra una parte roja importante el petróleo en la jornada de hoy.
estábamos en un rango de 90-71 de máximo, estamos en 86-88. 87 de mínimo, 88-77 en el momento actual. Tenemos ya al oro en negativo, que es un factor importantísimo para ver cómo va destensionándose el momento. Tenemos al oro 0,09% negativo en 2.395. La clave, los 2.400. Piensen otra vez en el S&P 500. Estamos por debajo de 5.000. Ayer comentaba Evercore que se esperaba un movimiento del S&P 500 hasta 4.750 antes de final de año. Cuidado que si la tendencia de las últimas velas rojas durante toda la semana en negativo nos va marcando un componente bajista, podríamos llegar a 4.750 bastante antes de final de año, en un entorno sobre todo de tensión que se va viviendo entre Israel e Irán. Plata, sin embargo, buscando todavía ese componente alcista, 0,29, pero ha perdido prácticamente todo lo que llevaba en la jornada. Tenemos también, si ven, lo que está sucediendo en los diferenciales del 10 y el 2 años americano, un movimiento que intenta recuperar, aunque el 10 años ahora sí que ha marcado una vela de pérdida importante, 1,55% en negativo, 4,56, 4,94, 0,90 abajo, el 2 años americano. Bitcoin es el que mejor nos refleja que no hay tanta tensión, se ha asustado y mucho. Ha caído a 59.629, pero ha recuperado terreno, solo cae ahora, solo entre comillas, un 2,29 en 62.058, 49 dólares se está moviendo, 62.000 y poco. Por lo que un protagonista principal esta mañana, la respuesta de Irán, pero un protagonista antes del secundario, Benjamin Netanyahu. Enseguida abrimos este Business Connection a las 8 de la mañana con todo el detalle de las claves del día. Ocho y 2 de la mañana, 8 y 2 de la mañana, dos claves importantes, última hora que acabamos de conocer. Saben que estamos en medio del ataque de Israel a Irán. O eso parecía, sobre todo hace un par de horas. Según un medio iraní, Mer News, diría ahora mismo que no ha habido ningún ataque contra la base de la Fuerza Aérea de Isfahan. Dice Mer News
en Mer News, un analista iraní para la televisión estatal, que minidrones pilotados por infiltrados dentro del interior del país habrían hecho ese ataque. Pero no viene de fuera, no vendría de Israel, que contradice todo lo que hemos visto, sobre todo con distintos funcionarios. Bloomberg apuntaba, ese ataque ya estaba encima de la mesa y habría sido con 3 drones en esta base. Pues ahora un analista iraní para la televisión estatal dice que minidrones pilotados por infiltrados desde dentro del país habrían sido los causantes de esta situación. Estamos caminando hacia que Netanyahu haya conseguido sorber y soplar a la vez. Es decir, lanzar un ataque que una parte, incluso una miembro del Likud, habría dicho: hoy es un día para levantarnos con la cabeza alta, buenos días, porque hemos conseguido la disuasión. Y sin embargo, los disuadidos están diciendo que ni tan siquiera se les está atacando. Si Irán dice que no se les ha atacado, no tiene por qué contestar. Y si no tienen por qué contestar, Biden tiene un problema menos. Y es el lío que se le está montando en Oriente Medio con Netanyahu. Por lo que ahora mismo, 8 de la mañana, futuros americanos en negativo, pero el mercado empieza a ver cómo ha conseguido sorber y soplar a la vez. Pero tenemos una fotografía en la que Israel está suficientemente convencido de haber atacado, pero tenemos voces en Irán que dicen no ha habido ataque. Por tanto, si no ha habido ataque, ¿cuál es la respuesta? Ninguna. Ojo a la fotografía, y por eso el mercado se ha tensionado, ha roto $90 arriba, ha destrozado los 5.000 puntos del SP500 hacia abajo, pero ahora mismo está intentando entender qué es lo que pasa, si hay escalada o, como parece, no va a haber escalada. ¿Qué lo refleja? El oro, 2.400 perdidos. ¿Qué tenemos también? La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén impone restricciones de viaje a su personal y sus familiares. Lo ha anunciado hace apenas unos minutos, tanto a su personal diplomático como a sus familiares, como consecuencia, dice, de los recientes informes sobre un ataque de represalia de Israel contra Irán, en aras a la prudencia tras los informes de que Israel ha llevado a cabo un ataque de represalia dentro de Irán. Dice la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, en aras a la prudencia, tras los informes de que Israel ha llevado un ataque de represalia dentro de Irán, se prohíbe a los empleados de la administración estadounidense y a sus familiares realizar viajes personales fuera de las áreas metropolitanas de Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba, hasta nuevo aviso. Con lo que fotografía, que además fíjense cómo se destensiona, Irán reanuda los vuelos en los aeropuertos que cerró tras las explosiones. Las autoridades iraníes reabren los aeropuertos, entre ellos los 2 aeródromos de la capital, pocas horas después de cerrarlos tras escucharse fuertes explosiones en el centro del país en medio de las tensiones y demás. Irán reanuda los vuelos en los aeropuertos que cerró tras las explosiones. 8:05 de la mañana, futuros europeos. Pues negativo. ¿Cómo está el mercado? SP500 un poco parado en el entorno del 0,78%, el de arriba, a ver si podemos verlo. SP500. Vamos a ver si podemos, ahí. Y vamos a ponerlo ahora sí en minutos para poder ver una foto que no vaya desde 2020. Minutos. Y ahí tenemos una fotografía, ¿ven? Movimiento de bajada y recuperación. Vamos a hacer un poquito más pequeño para poder verlo. SP500, 0,80% en negativo, en una fotografía clara en la que tensión, pero no suficiente como para un viernes negro en el mercado. No lo hay por ningún lado, ¿eh? No lo hay por ningún lado. Hay descensión, descensión, descensión después del susto a las 5 de la mañana, horario central europeo, en el que Israel, condicional, habría atacado. Porque desde Irán, iba a decir, se están riendo, no, pero casi, de decir, pues vaya ataque. Mejor. Vamos a ver la fotografía. Pero el peor escenario es que Irán diga, ha caído una piedra. Y pequeñita además, muy pequeñita. ¡Pum! Y ha impactado en nuestro territorio, sin decirlo de la piedra. Es una metáfora de los 3 drones que supuestamente han mandado a la base militar no nuclear, que habría hecho saltar por los aires la pertenencia de Irán a ese tratado de no proliferación nuclear, tal y como Irán había anunciado. Por lo que tenemos una fotografía clara. Israel ha atacado. Irán está mirando los daños. Por ahora no los ve.
el mejor escenario para el mercado. El mejor escenario. Tensión, hemos llegado a 4.927, estamos casi 50 puntos por arriba. Se ha recuperado gran parte del mercado, con tranquilidad. Evitando qué fotografía, esto del SP500 diario que vemos en las últimas jornadas. Vamos a ver si podemos ver el gráfico del SP500, pero dato diario. Miren el movimiento, vamos a ver si lo podemos ver. No, así no. El movimiento, el gráfico que hemos visto hace unos minutos, que le he mandado al equipo de realización. No este, aquí está. Miren el detalle. Lo que tenemos, si vemos al SP500, última jornada, anterior, es decir, última jornada, anterior, 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 es suficiente como para entender con el movimiento bajista de la jornada de hoy que tenemos tal acumulación de vela roja hacia abajo que el mercado se está convirtiendo en bajista. Primer punto importante, 5.000. A partir de ahí, suficiente con todo el movimiento de vela roja, de vela bajista en el mercado para ponernos, y esto es del cierre de ayer, va a ser mayor la fotografía a la baja. Para entender cambio, lo vamos a preguntar sobre todo a los analistas esta mañana, para intentar entender si hay ese movimiento de cambio de tendencia en el mercado por la tensión entre Israel e Irán. Volviendo al TradingView, volviendo al tiempo real, fotografía clara, Nasdaq también en negativo, lo ven ahí, 0,85% en negativo, VIX lo tenemos de ayer, 1,15, no nos sirve hoy, está en 18, veremos cuando abra cómo es el movimiento, y a partir de ahí tenemos petróleo sin sustos, 2,18% arriba, pero no por encima de 90, como sí ha estado, ha llegado a estar en 90,71, y tenemos también el movimiento alrededor del oro, oro bajista ya a estas horas, este no, el siguiente, ahí, 0,09, 2.395, ha llegado a correr hacia los 2.430, en concreto 2.433, plata sigue alcista, 0,60% arriba, 0,58, 28.036. Tenemos también los diferenciales del 10 años y del 2 años a estas horas, 1,50% en negativo, 1,55 hasta 4,56 y el 2 años 0,90 en negativo hasta 4,94, el dólar arriba 0,38 pero menos de lo que se esperaba, sobre todo con un termómetro muy claro, el euro no ha perdido el 1,06, está por encima del 1,06 en un momento importante en el que la tensión podía empezar a escalar alrededor también de la relación euro-dólar. Bitcoin 2,53% en negativo, 61.911, importante, ha perdido 62.000, pero ha llegado a perder los 60, 59.629. A partir de aquí, 8 y 10 de la mañana, 10 minutos ya de preapertura, de hora previa a la renta variable en Europa. Claves del día, antes, 2 fotografías, 2 imágenes de la FED colateralmente entrándonos alrededor de la fotografía de Irán. Kashkari, ¿qué decía? 2 noticias de Bloomberg alrededor de cómo ahora mismo hay tensión también sobre el movimiento de bajada. Tanto que Kashkari ve potencialmente un movimiento de mantenimiento de los tipos de interés en Estados Unidos todo el año. No hay descenso de tipos, no hay bajadas, por lo que el mercado está intentando asimilar, digerir el movimiento claro en el que el mercado tiene que empezar a ver si hay un cambio también en la Reserva Federal definitivo para el año. Kashkari, que no tiene voto, dice también que, Kashkari no, el siguiente gráfico, perdón, dice también el presidente de la FED de Nueva York que los bonos del Tesoro, bueno, los bonos del Tesoro ayer veían esas palabras de Williams con la mera mención de Williams de una subida de tipos que venimos empezando a medio escuchar de fondo. Y si lo que hay no es una bajada, sino una subida. Ayer, tensión total en los bonos del Tesoro, lo ven todavía esta mañana, sobre todo alrededor de 10 años, alrededor de la mera mención, dice Bloomberg, de una subida de tipos de la FED por parte, esa mención de Williams, presidente de la FED de Nueva York, diciendo que una subida de tipos no es su escenario base. Y aún así, el movimiento de tensión del mercado, probabilidades implícitas en el mercado, un aumento de tipos, siguen siendo cercanas a cero. Claves del día, Israel, Irán, el ataque de Israel, mucho más contenido de lo que se esperaba, hasta el punto de que no sabemos si Irán
todavía lo considera un ataque o no. Israel ataca a Irán, se espera el cálculo de los daños para entender la idea de Israel de atacar pero no escalar, la vamos entendiendo. Irán calibra la respuesta mientras Wall Street ahora sí sufre esta mañana, pero la tiene contenida la escalada. Ventas de viviendas en Estados Unidos caen un 4,3% respecto al mes anterior, la mayor disminución en más de un año. Ojo al movimiento también sector inmobiliario. Y luego dos cuestiones colaterales. Escocia abandonando el objetivo de cambio climático 2030. Dice que está fuera de su alcance. No 2050 descarbonización, que eso está en el siguiente pueblo, no. 35 más para allá. Por lo que Escocia no abandona 2050, sí abandona el objetivo climático del 2030. Y SP500, como veíamos en esas velas, se dirige a la primera racha de 5 sesiones de derrotas desde octubre. El movimiento alcista iniciado. 8:13 de la mañana. El protagonista principal es Netanyahu. Volvamos otra vez a ver la fotografía y enseguida tenemos con nosotros a David Cano, analistas financieros internacionales, para ver cómo va digiriendo el mercado no solo el ataque de Israel a Irán, que lo hace de una manera contenida, sino sobre todo esas palabras alrededor de ¿y si no hay descenso de tipos? ¿Y si hay bajada? Pero el protagonista es este. El protagonista es Netanyahu. Nos está enseñando a sorber y a soplar en términos bélicos. Irán entiende que no es ataque. Israel, una parte del Likud, del partido de Netanyahu, esta mañana entiende que hoy tienen o pueden despertarse con la cabeza alta porque han conseguido la disuasión. Y Estados Unidos, supuestamente, condicionalmente, habría estado avisado. Por lo que todo parece indicar, no hay ni salida de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear, no hay tensión en el mercado excesiva, hay simplemente la espera de la confirmación por parte de Irán de que esto no es nada, que eran, vamos a ver cómo lo explican. Pero estamos en el mejor escenario después de haber vivido una tensión importante hace apenas 3 horas, cuando a las 5 de la mañana conocíamos el elemento fundamental del día. El ataque no se esperaba hasta después de la Pascua judía, sino que el ataque ya había llegado esta madrugada a las 5 de la mañana con 3 drones sobre una base israelí, una base iraní, pero no nuclear, no con capacidad atómica, no con capacidad nuclear. Y a partir de ahí, la descensión que ha ido llegando al mercado. Netanyahu, que parece que ha conseguido esta mañana lo que había prometido, atacar, pero que fuera suficientemente débil el ataque como para que no hubiera escalada en Oriente Medio. Muy pronto para decir eso. Hay que esperar a Irán, pero por ahora el mercado entiende que esa opción gana cuerpo.